Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta mesa de diálogo del 7º Festival Internacional Sonido y Movimiento, organizado por la SPOL. Esta mañana ha iniciado el festival en nuestro campus de La Prosperina con un espectáculo de música electrónica y también con pintores que están presentes en este momento justo en nuestro campus. Y aquí en el MAC tenemos a expertos de la danza contemporánea. Esta mesa de diálogo va a ser moderada por la periodista Clara Medina, que nos está haciendo el honor de podernos acompañar esta mañana, y de nuestros compañeros Irina Pesantes, Lorena Delgado, Jorge Parra, la maestra María Luisa González y Omar Aguirre. Yo le voy a ceder el micrófono a nuestra moderadora de esta mañana. De esta manera tenemos unos micrófonos. Muchas gracias, bienvenidos al público, gracias al público que nos acompañó y muchas gracias también a los panelistas. La idea es que conversemos una hora en punto, sobre la situación de la danza contemporánea en Guayaquil. Bueno, ellos no necesitan presentación, son reconocidas figuras de la danza. También Gloria les acaba de dar la bienvenida, así que de manera que entremos en materia. Y para comenzar este diálogo, yo creo que debemos comenzar por el principio, y el principio es: ¿qué es la danza contemporánea? Así que los invito a que reflexionen sobre eso. La idea no es que los 5 contesten qué es la danza contemporánea, pueden irse complementando, y además la idea es que también haya una interacción, una integración entre los panelistas, que no sean monólogos, sino que puedan retroalimentarse cada uno, interrumpirlo y decirle, bueno, quiero acotar que tal cosa o la otra. De esa que sea la modalidad. A ver, entonces, Omar, te doy el micrófono aquí. No, por favor. ¿Viste que te sacaste una punta? Y a la derecha. A la diestra. Bueno, en realidad es un pocas palabras. Pero cada vez que me preguntan sobre la danza contemporánea es bien complejo dar un sentido, ¿no? Lo que puedo decirte tal vez desde un maestro que hablaba sobre la danza contemporánea no es necesariamente pasos específicos o estéticas específicas, ¿no? Tiene que ver como una actitud hacia lo contemporáneo, como propuesta, como punto de vista, como las necesidades. Yo acotaría un poco a eso que decía este maestro, que tiene que ver con la experimentación y tiene que ver con la necesidad. Voy a decir puede ser un poco suave la cosa, pero vi una película de ballet específicamente, de Carlos Acosta, y hay una escena de la profesora que dice al alumno, le dice, tú tienes que ser bailarín, pero tienes que ser más que bailarín, tienes que ser artista, porque el bailarín baila, el artista arriesga. Entonces, igual para mí, siento que la danza, específicamente la danza contemporánea, tiene que ir con todo, arriesgar, experimentar, que te hable desde el corazón, qué quieres decir, a dónde quieres ir, qué quieres romper, qué quieres saltarte de cosas. Por lo menos lo he sentido yo así cuando yo empecé a hacer danza contemporánea. ¿Alguien más que desea complementar el concepto que nos acaba de dar Omar? ¿Quién se anima? Tal vez Irina. Sí, hagamos para este lado y para este lado. Sí. Ok, buen día para todos. Bueno, la danza contemporánea para mí es la esencia de cada creador, sacando lo más auténtico de lo que quiere decir, de su ser, de su pensamiento, de lo que quiere expresar. Más allá de los pasos, de las técnicas aplicadas, en sí es lo que quiere dar al público, lo que quiere expresar, lo que quiere decir, lo que quiere que ellos entiendan, lo que quiere que ellos procesen, lo que quiere ligar a una sociedad, lo que quiere cambiar en una sociedad con un mensaje que se está dando. Eso para mí es la danza contemporánea. O sea, tratar de que en cada montaje, en cada creación,
causar algo en el público, que esto tenga un impacto en el cual puedan llegar a la reflexión y ellos puedan tratar de, sin cambiar su pensamiento, ayudar en algo, a modificar alguna actitud. Pienso que eso es básicamente lo que uno busca, ¿no? Cada creador busca dejar una huella que quede, un legado en algo que pueda influir en una sociedad. Eso para mí es lo más importante. Bueno, buenos días. Yo preparé y sí me preocupé, así sí me costó un poquito, pero quiero entonces por eso compartir con ustedes algunas cosas, ¿no? La primera inquietud para mi reflexión es preguntar si la mirada actual sobre el arte convierte a este en contemporáneo, porque la forma de mirar, percibir, apreciar, corresponde a un momento de contemporaneidad del ser que mira con el objeto que existe. Van Gogh, Klee, Durero, Velázquez atraviesan el tiempo en la mirada del espectador. De esta manera, las obras maestras de la pintura estarían resignificando su sentido. Me pasa igual con la música y la literatura, por ejemplo, Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, así como Un cuarto propio de Virginia Woolf, o también La montaña mágica, Hojas de hierba o la poesía de Vallejo, son para mí vigentes en una nueva lectura, no por la técnica, sino por el descubrimiento de aquello que va más allá de la narración. Sin embargo, no creo que el tema sea tan simple, porque en danza el ejercicio de la mirada va siempre de la mano con la construcción social del gusto y la necesidad de afirmar identidades corporales que danzan desde la diversidad y la periferia. Entonces, de esta manera se pone en tensión la complejidad en el que se mueven las artes escénicas, las performáticas, el teatro del cuerpo. También, más que estilos, modas o tendencias, de todo aquello que viene del post, o dicho de otra manera, una danza actual en nuestro país, se está nutriendo de inquietantes preguntas en el terreno móvil, como diría Ernesto Ortiz, y para ello la experimentación no solo es un camino y una herramienta para la creación, sino que va más allá como proceso y metodología. Veo también otro peligro y cuestiono si es que la danza contemporánea nos invita a repensar el cuerpo, el espacio, el tiempo, y las y los bailarines son todos artistas creadores. No sé, deberíamos tener un movimiento tan dinámico y vital en el país que irrumpa en el mundo social y sobre todo en el mundo interno del sentir colectivo. La danza actual o la danza de nuestros días no viene solo. Tiene un pasado convertido en presente que se proyecta al futuro, y en Guayaquil tiene un rico y potente legado desde los años 30, 40 y los años 50 con el esplendor del Ballet de Guayaquil. Una danza que se inaugura fundante porque acoge la experticia de maestros de fuera como un semillero de importantes nombres y destacadas figuras. Y entonces, no digo que voy a hablar de estas destacadas figuras que ustedes conocen más, pero paralelamente de Guayaquil, con el ballet, que fue importantísimo, ya vienen preguntas que van poco a poco cambiando. Y en los años 70, el ballet necesariamente busca su giro, encuentra sus propias contradicciones entre disciplina, técnica, coreografía y público, mientras Quito y Cuenca también se había iniciado un camino en permanente ebullición. Estas líneas o vectores de fuga que trazan el ámbito del saber hacer y el querer permanecer tienen sus propios detractores y sus caminos en descenso, que como la alegoría de Eugenio Barba dice, el devenir histórico se parece a la gran ola del mar en la que llega a una altura como punto sublime y luego baja con estrépito rugir. El continuum permanente será siempre el cambio continuo de la historia no lineal y estática, sino de aquello que corre por arenas movedizas, por caminos inciertos, que hacen de la inestabilidad y la incertidumbre lo fructífero de la creación nueva para que la ola que viene vuelva a su punto de máxima luminosidad.
El romper con lo establecido, el buscar e indagar por nuevos caminos, estilos y tendencias, la necesidad de incorporar nuevos diálogos y de experimentar con lenguajes cruzados desde las artes escénicas, no solo son algunos puntos que ubican la danza como el sujeto de acción, pero también como sujeto político que desplaza la coreografía. Entonces, da paso al cuerpo en el sentido de sujeto que es y que por lo tanto se expresa. El cuerpo diverso que tiene memoria como entidad única e irrepetible que crea, que se presenta y representa. Si hay algo interesante en esta modernidad tardía que entra en el campo de la contemporaneidad beligerante y líquida, como dice Bauman, es precisamente el reconocer la diversidad, lo distinto, lo otro. Entonces, y solo así se puede construir mundos paralelos y múltiples que sean capaces de convivir en tiempo y espacio, las consubjetividades y sensibilidades para salir de ese campo de la comodidad y entrar al plano del juego y la fiesta, a la que nos invita a repensar Bolívar Echeverría en su etos barroco. El tiempo fuera de lo ordinario, diría, permite estar en el tiempo de la resistencia, aquel tiempo que nos da el ocio que es necesario para el tiempo extraordinario. El ser humano como ser histórico en el campo de la danza ahora cuestiona las formas del saber, del pensar y del hacer. Ese cuestionamiento del que habla Patricia Cardona, que dice que la danza con su poética de la enseñanza, la danza como metáfora de vida, incluye en su cotidianidad el sentir, el pensar y el hacer. Por fuera del pensamiento cartesiano, pienso, luego existo, dirían los filósofos del cuerpo, siento, luego existo. Pero descolonizar el saber para nuestros pueblos es también descolonizar el hacer. Y esta danza, a mi entender, no se trata de partir del vaciamiento total, sino de entrar a estas formas de conciencia que llega el bailarín creador para saber utilizar, seleccionar, sumar o descartar las experiencias ya dadas. Los niveles de conciencia serán siempre los que aparecen en el tejido, en este tejido de experimentación. La reflexión filosófica como proceso propio de la investigación creativa y por supuesto del oficio. Si existe inspiración, que nos encuentre trabajando, habría dicho Picasso. Entonces, este espacio movedizo, esta tierra insegura, es fructífera para la danza contemporánea. Gracias, María Luisa. Bueno, tú has dado unos lineamientos en este texto que has leído y retomamos ahora un poco la conversación, ¿no? Porque la idea es que aquí conversemos sobre qué es la danza contemporánea y la situación en que se halla. Tú mencionabas Guayaquil y te remontabas un poco a la década del 30 y luego, bueno, del 30, volvías luego al 40, 50 y así hasta la actualidad. Me gustaría ubicar el inicio de la danza contemporánea en Guayaquil. Para eso le doy la palabra a Jorge. ¿Desde cuándo se habla de danza contemporánea en Guayaquil? Yo quisiera que los chicos, la gente que está como espectador, pudieran acercarse un poquito más porque estamos como muy distantes. No sé, no vamos a mover los nombres. Sí, yo pensaría que, sin error, sin temor a equivocarme, que a finales de los 80, precisamente, año 89 exactamente, para ser como muy exacto, se comienzan a dar los primeros indicios de danza contemporánea en Guayaquil con la llegada de Lucho Mucar, precisamente, y la aparición del grupo Sarao en ese momento. Recuerdo que justamente yo estaba saliendo de una agrupación de ballet, que era Ballet Concierto, con quien me
estaba terminando con un proceso que para mí fue importante en el ballet con Kevin May, Patricia Moreno, Philip Lynch, el maestro que tuvimos, y Douglas, y un grupito que decidimos juntarnos en el 88 a hacer una compañía, bailamos, y sucedió que decidimos, como Philip tenía la curiosidad de invitar a Lucho a que venga a hacer una coreografía para esta compañía. Entonces, yo estaba recién venido de Quito, de haber salido de estudiar en el instituto, en la compañía, había tomado clases con Wilson en el frente, con alguna gente allá, y traía muchas inquietudes y trabajaba en ese momento con Shuken Choso en algunos proyectos de creación que se iban desarrollando ya, con un trabajo más experimental, porque yo no tenía todavía una noción tan amplia sobre lo que podríamos decir ahora danza contemporánea. Y lo invité a Lucho y le propuse que viniera a Guayaquil y hiciéramos un trabajo con Schubert. Era el primer como en York. Ese trabajo nunca se dio en ese mismo tiempo, pero fue el punto de partida para invitar a Lucho con Los Ángeles Caídos de la Noche, que fue la primera obra de Sarao que se presentó en Guayaquil con Liliana Álvarez, Tere Araujo, Lucho, los tres. Y ya en el año 90 el grupo se consolida con Miguel Carbone, Magna Salvarez, Dani Flor, Lucho y yo, y decidimos empezar un proyecto, el proyecto Sarao, que hasta el cual yo estuve hasta el año 2008, y se hicieron una serie de cosas alrededor de esos proyectos de creación importantes, procesos de formación. Se abrió, Lucho entró a ser director de la Escuela de Ballet de la Casa de Cultura y se abrió la Escuela de Danza Contemporánea, se creó la Sala Iliana Leónido, se trabajó mucho en procesos de creación con los estudiantes, había una erudición importante de lo que podría ser también algunos documentos periodísticos que se desarrollaban sobre cómo bailar la danza contemporánea desde la perspectiva de Sarao, que era el grupo, digamos, que llevaba la batuta en ese momento en la ciudad. Bueno, creo que ese sería, digamos, el embrión un poco de lo que podría ser, cómo se fue desarrollando después de la Casa de la Cultura. Ya sabemos, apareció Omar, ya formado con ese grupo, desde la mano de Lucho, de la mano mía, de la mano de Dani, y algunos maestros más, y comenzaron a aparecer agrupaciones como Danza Sur, como misma Natalia Leroux, que venía de Francia, traía y hacía propuestas. Entonces se comenzó a abrir un camino. Desde allí, ya para mi salida de 2008, yo decidí también emprender un proyecto personal que tengo ahora, y yo hoy por hoy te podría decir que no sé si lo que hago es danza, y también creo mucho que la danza contemporánea como tal, vista desde tantas perspectivas, tantos recursos, tantas interacciones, tantos cruces con otras cosas, yo diría que yo me pregunto y casi que me digo que la danza contemporánea mismo no existe. Es como que existe como que no existe. Entonces la veo porque está, se hace, se baila, no se mueve, pero como que es muy difícil ponerle una tela de juicio y definirla, porque yo cuando me preguntan eso digo, no, la danza contemporánea no existe. Me gustaría que Lorena acotara eso, acotara algo al comentario de Jorge, y también que me contestara qué cuenta la danza contemporánea y qué quiere comunicar esta danza, si acaso existe. O si acaso quiere comunicar. O si acaso quiere comunicar también, porque puede que no quiera comunicar nada. O no necesariamente. O no, claro. Bueno, me la ponen difícil. A ver, primero en relación con lo que hablaba Jorge y uniendo un poco con lo que decía la maestra María Luisa, sí, yo también congenio con esta idea de Jorge de, bueno, existe realmente, porque se vuelve tan amplio, el concepto se vuelve tan amplio, tan, no sé, a veces tan subjetivo que es muy difícil alcanzarlo, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿en realidad existe o es solo algo que seguimos poniéndole ese nombre porque no sabemos cómo más llamarle? A nivel mundial, bueno, la discusión se ha vuelto mucho a ver si le dejamos de llamar danza contemporánea y se empieza a llamar danza actual, danza de la actualidad, que mencionaba la maestra en su exposición. Entonces,
Claro, o sea, por ejemplo, hablando desde la universidad, la carrera de danza se llama carrera de danza y tiene un perfil contemporáneo, pero no especifica que es una carrera de danza contemporánea en ningún momento. A veces se hace tan intangible que los docentes mismos, al conversar con los estudiantes, tienen que de algún momento cae la palabra así, si ustedes son bailarines contemporáneos, pero siempre hay la discusión entre nosotros de, bueno, ¿de verdad estamos hablando de eso o estamos solo entrando en otros recursos que negarían de algún modo la contemporaneidad que tanto estamos tratando de alcanzar? Entonces para mí también es una duda constante y es una pregunta sin respuesta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se hablaba de que tiene que estar la danza actual, esta danza actual de la que se puede hablar, tiene que estar de la mano de la reconstrucción social o de un pensamiento social donde nos veamos como agentes políticos, donde tengamos una sensación, una sensibilidad, un pensamiento, una postura frente a la vida, y desde ahí empieza este intérprete creador. Y entonces toda exploración, todo mecanismo investigativo pierde la ingenuidad del mover por mover, ¿sí? Entonces ahí es donde creo que se consolida esta danza actual, donde podemos ver realmente esos mecanismos exploratorios, estos mecanismos investigativos, donde nos podamos ver como unos entes políticos, donde nos veamos como intérpretes, donde nos veamos como creadores, donde rompamos completamente esta barrera de solo el ser ejecutante, donde podamos proponer, donde se empiece a quitar esta barrera entre lo que es cuando estamos haciendo teoría, cuando estamos haciendo práctica, como todas estas discusiones que vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo, que no son de ahora. También un poco eso que decía la maestra, que decía de la historia, de este continuum, de esta transformación continua que tenemos que respetarla para poder seguir siendo actuales de algún modo. Y reconocer a la historia como un hecho pendular también creo que es importante, estas subidas y caídas históricas que nos hacen encontrar o creer que encontramos siempre algo nuevo. Entonces eso en relación a lo que decían los compañeros. La otra pregunta era ¿qué comunica? En este caso, quiere comunicar. Ya, en ese caso ahí cambiaría yo siento que esta danza actual va a estar llena de preguntas, llena de posturas de cómo responder cosas, en constante diálogo con una sociedad, de un vínculo indudable con el público, pero trasciende el entretenimiento hacia el público. Entonces ahí yo siento que viene esto, no es tanto si queremos comunicar algo o no queremos, o si puede o no puede, porque la danza contemporánea abre un sinfín de posibilidades, hay tantas creaciones como creadores, hay tantos estilos como bailarines, y hay tantos contenidos o tantos mensajes como público presente. Entonces, la libertad que se da para el entendimiento y la comprensión de las obras es infinita. Entonces, realmente creo que sobrepasa el hecho de discutir si podemos llegar o podemos comunicar algo, sino nuevamente entrar en de qué postura tenemos nosotros para que para lo que estamos haciendo tenga un sentido. Eso es lo que podría aportar. Bueno, un consenso casi de que más que danza contemporánea, llamarla danza actual. Y la siguiente pregunta es, ¿qué dificultades tiene la gente que se dedica a la danza contemporánea o danza actual en Guayaquil? Me gustaría saber de Irina o de Omar.
Bueno, hay muchas dificultades, aparte de lo que todos sabemos, la parte económica y los auspicios y todo eso, ¿no? Pero una de las mayores dificultades que los creadores tienen que tratar de sobrepasar y tratar de ayudar es que el público quiera y entienda o trate de amar la danza contemporánea. Porque cuando los creadores hacen un montaje, por ejemplo, no vemos a la gente. Generalmente en la danza no hay tanta acogida. Entonces tenemos que tratar de que el público comience a amar la danza contemporánea. Porque aquí en nuestra ciudad, lamentablemente, hay mucha acogida para lo que es shows, para lo que es las conferencias y todo lo que es lo más bonito, lo que no dice nada, el entretenimiento, lo que hace reír. Pero la otra parte, la parte más significativa, conceptual, o uno quiere decir algo, o uno quiere dialogar con el público con una danza, la gente no llama mucha atención. Entonces ellos, es difícil aceptarlo, pero sí. Yo siempre paso por el Federador y veo pues que está repleto de carros, porque están viendo la vecina y los no me acuerdo cómo se llaman, los vivos y todo eso, ¿no? Pero está repleto, son temporadas completas de un mes y medio, viernes, sábado, domingo, está repleto, carros total, cantidad de carros. En cambio, si sabes que es un montaje con tanto esfuerzo, es poca la asistencia del público y tienes que hacer publicidad y tienes que llamar y tienes que invitar y dar cortesía y dar gratis y todo. Y es poca gente, entonces una de las mayores dificultades es tratar de enamorar al público, tratar de que ellos quieran asistir, quieran asistir. A veces les regalan la entrada y no van. Entonces eso es difícil, es súper duro para las personas que tratan de sacar un montaje, tratan de hacerlo todo lo mejor posible. Y ellos la asistencia es poca, ¿no? A veces tus familiares quieren ir porque tienen otra cosa. Entonces, es bien difícil, es muy difícil y muy duro. Entonces, yo pienso que el mayor reto que tenemos los creadores es tratar de ampliar este círculo y de enamorar a la gente, de tratar de que sea más grande el público, la asistencia a los espectáculos de danza contemporánea. Eso es lo más difícil que pasamos. Claro. Y completando con lo que dice Divina, yo también pienso que es un asunto de, yo decía la mirada del público, pero también, como digo, el gusto es una construcción social. Entonces la danza contemporánea tiene que tener aquellas personas que se convierten en públicos cómplices, aquellas personas que van haciendo un hábito de vida de ese descubrimiento, pasan del tema de la contemplación pasiva de estar en la butaca, que podría suceder en el ballet clásico, que es muy lindo y vemos y nos causa así, wow, cómo pueden hacer tantas cosas tan bonitas en cuanto a técnica, pero en cambio el espectador actual también tiene que vivir el momento, ese es el reto, vivir el momento involucrándose en el hecho creativo que está en el escenario y entrar en una relación en donde de ya no ser solamente contemplador de aquello, es parte de esa vivencia única e irrepetible que es el hecho escénico. Única e irrepetible en esa experiencia de vida. Entonces el espectador ya tiene una experiencia diferente de vida. Ya no está sentado en la butaca. Pero eso significa que tiene que tener también un criterio, ir desarrollando la crítica y el criterio, que es el que alimenta también. Si la danza moderna, la danza actual, la danza contemporánea, la danza de nuestros días, quiere irrumpir desde otro lugar, desde otros lugares, ¿cierto? También el espectador tiene que ponerse y abrir su sensibilidad desde otro lugar. Bueno, a mí me quedan muchas dudas, ¿no? Cuando
se habla que si bailar danza contemporánea o no bailar danza contemporánea, o sea, el propósito es bailar. Te preguntan constantemente, cuando estaba en la compañía, había un par de compañías que decían, yo no me quiero vivir aquí, tú lo conoces muy bien, y yo quiero bailar. Bailaban otras cosas porque su propósito era bailar. No querían entrar en cuestiones de metafísica, intelectuales, bla, bla, bla. Sí es tan complejo todo esto, la cuestión de querer bailar danza contemporánea, y cuando ya nos vamos por otros lados, se nos viene la parte, somos demasiado intelectuales o somos demasiado políticos, aunque sí, ya el arte sí es político, pero yo creo que es importante. He visto trabajos de danza contemporánea que de repente dan ganas de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer más danza contemporánea. ¿Sabes qué? No quiero ir a ver más danza contemporánea. Y lo he escuchado más de una persona, me lo he dicho a mí mismo, y de repente cuando ves algo que tú dices, wow, me quedo con las ganas, quiero seguir haciendo, tienes como esperanzas. Eso hay que tener cuidado. No sé a quién se lo leí, de un autor muy importante, no me acuerdo quién, es un escritor, creo. Decía eso, que no hagamos que el público salga huyendo del escenario y que ya no quiera volver nunca más. Y para mi punto de vista, viniendo de ser actor también, del teatro, es muy importante cada vez en las creaciones, creo, en el montaje, en la formación, el juego como punto también de partida. No olvidar eso, creo, no estar en la parte intelectual, pero no olvidar que lo que nos mueve cuando estamos aquí en el escenario, lo que a mí me ha movido es jugar. Cuando estoy montando los trabajos con algunos compañeros, es no perdamos el juego, más allá de quiero decir algo de esto. Y creo que para mí, creo que sí estamos comunicando. Aunque queramos decir, no voy a comunicar nada, el hecho de decir no, ya estás comunicando algo para mí. Entonces, eso, ¿qué más puedo decir al respecto? Yo sé que Guayaquil es bien complejo con respecto a esta cuestión del arte comercial. Es difícil. Mis 30 años en esta actividad, igual como la mayoría, de darle, no te dediques al teatro comercial, no hagas danza comercial, no, ¿por qué lo quieres hacer? No, porque no quiero repetir con nada ni con nadie. Y bueno, una cosa que yo le veo a todos los jóvenes, sobre todo, jóvenes, su propósito cuando se metieron en la danza era bailar. No hay más. Sí, que después entendamos que sí, que queramos hacer una cosa contemporánea, una propuesta. Sí, pero nuestro propósito es bailar, si no estaremos haciendo otra cosa, creo. Bueno, escuchándolos tengo me surgen también algunas inquietudes sobre los públicos. Los bailarines también tienen responsabilidad en la formación de públicos. No lo sé, esa es una pregunta que les planteo. Y lo otro que me parece en Guayaquil es que en cuestión de danzas como que siempre estamos comenzando, ¿no? Como que volvemos siempre a comenzar. La historia de Guayaquil es que siempre ha habido muchas academias de danza, pero luego como que esa academia de muchos años, esas academias de danza, no se convierten, no forman como a largo plazo bailarines o grupos o que haya una actividad sostenida de danza. Entonces siempre estamos con las dificultades tal vez de hace 20 años o de hace 15 años o de hace 10 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de la danza? ¿Por qué da esta sensación de que siempre estamos iniciando? ¿Alguien desea contestar? Jorge, tal vez, o Lorena. Ajá, o sea, solo más bien quiero hacer una reflexión, porque ahora escuchando a Omar y con la pregunta que seguía, o sea, yo siento que es una cosa también, o sea, claro, lo podemos ahorita la mesa de diálogos acerca de Guayaquil y todo, pero lo podríamos llevar a nivel nacional, porque lo mismo yo soy de Cuenca y lo mismo podríamos hablar de Cuenca como otras situaciones, y bueno, viví mucho tiempo en Quito, tienen también un sinfín de
de complejidades a esa misma situación de públicos, porque si bien, por ejemplo, nosotros podríamos ir en Quito a ver obras y vemos teatros llenos, o sea, medianamente llenos, digamos, vamos a otra obra y es el mismo público, y vamos a otra y es el mismo público, y vas a otra que ya es pagada y ya no está nadie de ese público. Entonces, la mala costumbre también es sumamente difícil, es aprender también de cómo quizá no se tendría que hacer público. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante esto que dice Omar, porque sí, es cierto que todos iniciamos porque queremos bailar, y es cierto que poco a poco se nos van metiendo miles de explicaciones en la cabeza, y no solo en la cabeza, sino a nivel corporal también, porque uno empieza y el gusto por bailar, pero ya te meten en clase de técnica muy seguido y de pronto les ves a estudiantes o a uno mismo que se olvidó lo que era bailar. Empezaste a hacer una repetición de cosas que ya no alimentan nada de tu primera motivación. Sin embargo, yo creo que sí hay que ser cuidadosos en el sentido de sí, seguimos bailando y sigue esa motivación, pero también queremos que la danza trascienda, porque estamos hablando de la danza a nivel artístico también. Entonces, en ese sentido, responde a una evolución artística también. Estamos hablando de una danza escénica, artística, que va hacia otro lado, que tiene un contenido, que tiene una comunicación, que, o sea, indudablemente existe todo eso para que pueda estar dentro de esta consideración. No podríamos hablar de las danzas de competencia o de las danzas de entretenimiento que ya responden a otras dinámicas. Entonces, o sea, de eso quería contar que sí, indudablemente bailamos, pero que tenemos que analizar también la trascendencia de esto, sin malinterpretarse tampoco que se vuelva solo como una danza conceptual o solo, porque también volvemos dentro de los estilos de la danza contemporánea, si queremos regresar a ese término. También tenemos, o somos muy conceptuales o muy experimentales, o también hay unas normas que se van muy por el humor, o solo la exploración corporal, que eso sobre todo en los finales de 80s, 90 se puso muy de moda por ejemplo compañías europeas, y que ahora pareciera que está regresando, y en Latinoamérica se está volviendo muy fuerte. O sea, incluso la limitación a esas investigaciones cada vez se vuelve más profunda. Y eso también es tener un ojo hacia eso. Ahora, en relación a esta pregunta de si nosotros somos responsables de formar público, creo que todos, al considerarnos creadores, al llevar esta barrera de intérprete-creador, ya viene intrínsecamente una responsabilidad hacia el público, porque como decía antes, hay una responsabilidad social. Entonces sí, quizá no tengamos la campaña de crear públicos pero sí no podemos estar desligados de eso, peor en nuestra sociedad. O sea, si bien es cierto, nuestros familiares son los primeros y a veces no quieren ir, tal vez es, claro, o es, mi mamá va porque me ve bailar, pero ya cuando uno pasa, ya no sé de qué baila, ya lo dudan a ver si van a ver o no. Pero o sea, yo sí creo que más que educar desde, o sea, indudablemente tiene que ser desde cómo les vamos a hacer que asimilen, no llevarlos a lugares donde quieren salir corriendo. Pero también creo que tiene que ver con una sensibilización hacia una sociedad que está mediáticamente bombardeada, una sociedad donde ya no tienen la necesidad de ir al teatro, ya no quieren, eso ya es muy lento, es muy aburrido, no pasan los no sé cuántos cuadros por segundo que te pasa una película. Vivimos en una sociedad de desecho, todo quieren quitar, todo se quiere borrar, todo se quiere eliminar. Entonces, el hacer arte en general en una sociedad así es bastante complejo. Entonces, yo sí creo que nuestro deber hacia el público o hacia la gente que nos rodea es la sensibilización, sobre todo a los niños. O sea, porque ellos son la sociedad que de verdad va a interesarse en algún punto. Si tiene, o sea, yo siempre comparto, si tiene danza
o tiene teatro, o tiene música, desde que eres niño, es una sociedad que lo va a ver como algo que es normal, que es normal ver eso y que va a buscar cuando sea grande. Pero si nunca se le da eso, si solo están las competencias desde que eres niño, si solo es el fútbol desde que eres niño, entonces lo que vas a buscar es eso, no vas a buscar otras cosas. Un detallito en la relación de públicos. También, no sé, alguien dijo que sostener públicos y crear públicos, aparte de que sea un programa, un proyecto, una intencionalidad, es hablar de espacios afectivos, crear mundos afectivos entre los que están por este lado y los que están del otro lado, ¿no? Porque es cierto lo que dice Lore, nos ubicamos en donde estamos como sociedad, en fin, pero el ser humano, ante todo, no deja de ser ser humano, a pesar de todas las tecnologías. Y hay un elemento tan decidor como es aquello de que el arte, la danza, por más actual, por más que irrumpe, por más subjetiva que sea, tiene que tener la poética que va de mano con la estética. Y no solo la poética de la que habla Platón, sino más allá, aquella que construye y dialoga entre lo poético y la tragedia. Y el ser humano está vivo siempre con la idea de la muerte, y en la actualidad, aparte de estar fragmentados como sociedad, estamos en un mundo que vivimos la violencia cada momento, cada instante de forma soterrada, y la muerte está presente. Entonces, la tragedia y la poética, en referencia a Platón, pero volviendo a nuestros días, es aquello que nos puede dar un mundo afectivo con el otro. Desde las afectividades construimos los mejores públicos, con los niños, con los jóvenes, con los abuelitos, aunque les cuento una anécdota, ¿no? Cuando Martha Graham, esta bailarina que irrumpe con la técnica Graham, baila y ya se presenta en el Gran Teatro de Nueva York, la mamá, después de verlo, le dice: mi hijita, ¿por qué bailas tan feo? Esa venía antes de haber tomado ballet clásico, ¿no? Esa anécdota. Sí, pero todavía pasa. Porque uno va a hacer una danza contemporánea por ahí con un grupo que ha estado haciendo ballet, está perdiendo la línea, están pensando que no se están viendo estéticamente porque no se ve técnica. Eso aún en nuestros días pasa y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Pero bueno, yo me quiero referir básicamente al tema de los públicos. Yo creo, y quiero ser optimista, que la danza en Guayaquil está teniendo un momento importante. Creo que la universidad es el suceso mejor que le ha podido pasar a este evento de la danza contemporánea como carrera, que hay gente joven que ahora está aquí y algunos están que se están formando. Yo lo que pienso es que hay que motivar la creación, porque si ha habido una escasez de creadores, desde que cuando hacía la pregunta por qué no se ha sostenido el movimiento desde los finales de los 80 cuando Lucho empezó, precisamente porque, bueno, se formó un grupo de gente, pero después eso no tuvo continuidad, y si tuvo continuidad, no tuvo la continuidad suficiente, porque hay gente formada, hay gente que baila, hay gente, pero no ha habido procesos de creación para que se genere un movimiento dancístico lo suficientemente sólido en la ciudad, para que eso también genera público. O sea, la presencia de la danza en la escena hace que el público sepa que está pasando danza. Si nosotros no tenemos danza de manera permanente en el escenario, la gente se olvida. Y precisamente por lo que decía Lorena, por esa inmediatez con la que las cosas pasan, porque es una cultura de tweet, todo tiene que ser muy rápido, muy inmediato. Entonces, yo creo que sí está haciendo falta intensificar que la responsabilidad que tú decías sobre el tema de los públicos de la parte de los creadores es mantenerse vigente. A pesar de todo, y eso es un acto de resistencia, aquí en esta ciudad lo es, porque cuesta mucho producir danza. Cuesta mucho producirla porque es muy difícil que alguien, igual como Vicente, le dice: voy a hacer danza contemporánea, ¿qué es? La primera pregunta, ¿no? Entonces,
más allá de aquellas cosas que Omar mencionaba sobre cosas que no quiero volver a ver y pierde la esperanza y luego la recupera de nuevo, porque pasa todo. Es que a veces pensamos que hacer danza contemporánea puede ser muy fácil, porque puede ser cualquier cosa chueca, ya es danza contemporánea. Entonces, es como que es esa visión de la danza, pero yo creo que justamente el tema de la universidad, de que vaya más allá de lo formal, de la técnica, y que hay un espacio donde el pensamiento se sustenta mejor en lo académico, es fundamental, es importante para que, porque el público es una suerte. El público, por más amoroso que nosotros seamos, es una suerte de que vaya, y para que vaya tiene que haber danza en escena. O sea, tenemos que estar más presentes. Yo lo he experimentado porque el Festival de Danza tiene 18 años haciéndose, y recién, este año, hemos tenido un festival con Santeras. O sea, puedo decir, y no sé si el próximo año va a pasar igual, pero también hubo un aprendizaje alrededor de la comunicación, alrededor de cómo comunicarlo, alrededor de qué hacer para que la gente se entere, aprovechar la tecnología, las redes sociales, aprovechar a los amigos para que sean portadores de una voz sobre la danza y sobre el festival mismo. Que la comunicación es importantísima. O sea, creo que tenemos que aprender un poco de esos aspectos, porque cuando nosotros nos referimos a la danza comercial, bueno, sí, que aquí la ciudad es muy Disney, lo es, porque todo lo que está lleno de espectáculos Disney y Sánchez Aguilar y en otros teatros se llena, y se llena y la gente paga por ver, porque es entretenimiento y paga bastante. Entonces, creo que nos está haciendo falta a nosotros, sí, no vamos a hacer una contemporánea de Disney, pero sí necesitamos comunicar mejor lo que hacemos, y creo que es una carencia que ha habido, porque de repente en esa especulación mental sobre que no soy comercial, de repente perdemos la visión de que sí somos comerciales todos, porque nosotros vamos al teatro para que la gente pague por vernos. Y eso es una forma de comercializar nuestro trabajo, que hay que entender lo que decimos como comercial, como danza de entretenimiento, o sea, darle un nombre menos peligroso en ese sentido, porque al menos aventurado. O sea, es una perspectiva personal, obviamente, esto, porque sí, Daemon está montando ahora Alicia en el País de las Maravillas en un proyecto de marketing que se vende con las facturas de compra de fin de año en un centro comercial, y eso es un éxito rotundo. Ya van por 5 o 6 años donde eso se refleja full, ¿ya? A medida que podamos generar un proceso crítico alrededor de todo eso, pero está sucediendo, y lo ejemplar de todo eso es que se comunica bien. O sea, más allá de todo eso, yo creo que nosotros sí podemos extraer cosas desde el punto de vista del marketing y de la publicidad que a la danza contemporánea y al teatro y a la escena en general y al arte. Como tú te referías, María Luisa, sobre el tema de que no solamente es cuestión de la danza, sino cuestión de hacer arte en este tiempo. Cuesta mucho trabajo convocar público, incluso en las exposiciones, a veces no, siento que son gratis, que hay vinitos y bocaditos, a veces no llega la gente. Entonces, es como que, sí, claro, pero yo creo que la comunicación no nos ha estado jugando, o no la hemos estado jugando de la mejor manera. Y tal vez nos está haciendo falta encontrar caminos para comunicar mejor lo que hacemos, y sobre todo ese acto de resistencia que yo me refería, que es estar presentes en la escena. Estar presentes en la escena es fundamental. Hacer que la gente se dé cuenta que la danza contemporánea no es una utopía de la que se habla, los pobrecitos bailarines, que no va la gente, no. O sea, hay que estar en el público y hay que resistir y dar la función, aunque vayan 3. Dar la función y que vayan otra vez, y que vayan otra vez, y que la función se siga dando, porque es la manera en que el público va a saber que la danza suceda. Sí, claro. Sí, lo que dice Jorge, la persistencia, la insistencia, es súper complejo, ¿no? Pero sí, yo vengo organizando un encuentro que va para el 5º encuentro de monotemáticos, ni siquiera le puse de danza contemporánea, sino encuentro de solo digo de movimiento, ¿no? Una cosa así, movimiento, nada más. Con poco y nada. O sea, venimos así con la 5ª edición, con saca de tu bolsillo, el dedo de por aquí, el dedo de por acá, vendamos entradas, coloquemos, sí, la persistencia.
Yo creo que la universidad tiene un peso importante porque es del Estado. O sea, chévere que los alumnos puedan tomar la clase y estar ahí formándose, y yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Pero creo que también el punto importante, y creo que lo están haciendo, es que no solamente es entrenar a los chicos o darle técnicas diferentes, que es válido, sino concientizar. El hecho de venir a diálogos o a conversatorios es tratar de entender un poco más, porque creo, como se está dando un poco la carrera de creadores, intérpretes, si no me equivoco, es justamente eso. ¿Qué es un creador intérprete? Es alguien que no quiere repetir lo que otro ha hecho. Punto. O sea, no tiene que, como en nuestra querida ciudad, la gente hace muchas cosas, ¿no? por ponerlo comercial, por competencia. Todo el mundo quiere repetir lo que el otro hace por ser mejor que el otro y por competir mejor que el otro. Una sociedad competitiva. Pero en este caso, este fin de que el artista en realidad tenga pensamiento como individuo, o como grupo, como colectivo, es muy importante. Que pueda discernir, que pueda discutir, no sé, que pueda decir, esto no puede ir para más, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero esto es una arma de doble filo también. O sea, digo arma de doble filo, le doy un comentario que me dijo un amigo muy conocido, también como unos 30 y tal vez un poco más de años de carrera artística, muy intelectual, por decirlo así, de mucha cabeza. Él me dijo, Omar, aquí en Guayaquil en estos momentos está pasando muchas cosas, están sucediendo muchas cosas, actividades culturales, hay gestores culturales, actores, bailarines, músicos, pero no está pasando nada. Cuando me dijo eso, los dos nos quedamos con un gran signo de interrogación. Y él me decía que hace más o menos unos 20 o 30 años, de los pocos grupos, las pocas cosas que sucedían porque algo los movió. Si esta botella de agua se riega, lógico que se va a mojar el piso y se puede electrocutar algo, puede pasar algo aquí en la electricidad. Entonces, hay un porqué, hay un sentido, algo nos está moviendo. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista de este amigo, que puede suceder mucho, pero no está pasando nada, también es la pregunta. O sea, no sé si el hacer tanto nos lleve a algo específico, o de verdad es que si yo la pellizco a la maestra va a gritar porque le dolió. O sea, sí es una gran pregunta que me hago como artista independiente. O sea, ¿por qué quiero hacer esto? Y esto lo sumo a lo que decía Vladimir Rodríguez en algunos talleres que tomé. Le decía a la gente que estábamos tomando, de repente estábamos sentados ahí entre como público y después del salón, y nos mandó a sentar allá y nos dijo, miren el espacio, ahí, ese salón o teatro o escenario es donde uno debería sacarse el aire. Allá, que nosotros estamos como público, el público es muy exigente. Entonces él hablaba de su agrupación, decía, con mi grupo, todos los días nos entrenamos a full y damos, investigamos, experimentamos. Entonces yo creo que no hay que perder un poco eso. También, igual como el entrenamiento en el ballet, en otras técnicas, en agrupaciones de teatro que están dale, y analiza y no quita este movimiento, no sabes que pongamos esto. Es la exigencia, nuestra propia exigencia como grupo, como individuo, lo que va a ver como resultado del espectador. No tanto para competir, sino para qué mismo quiero decir yo, qué mismo quiero decir con mi grupo. No para que me den una palmadita. O sea, no creo que debería hacer eso. Sin perder la capacidad del juego y el hecho de bailar, ¿no? Pero me queda esa gran duda que me decía Henry. Mucho, pero no pasa nada. Yo creo que es importantísimo que podamos siquiera ver que pase mucho y no llegue a pasar nada.
porque no, las cosas no se construyen de hoy para mañana, o sea, yo también me he preguntado mucho a veces, porque, o sea, bueno, me desarrollo dentro de la universidad, sobre todo, obviamente, haciendo vínculos hacia el mundo independiente, pero en la misma universidad pasan tantas cosas, por ejemplo, tantas exposiciones, tantos, ahora que se están graduando estudiantes, se gradúan, que es imposible ir a ver, asistir. Pero el hecho de ver que estudiantes o que artistas, futuros artistas o artistas de formación, que los acaban de, porque incluso graduados siguen siendo artistas de formación, ver que estén en esta competitividad sana de crear un espacio donde de verdad tengan que estar creando, que era lo que decía antes Jorge, o sea, de estar creando todo el tiempo, de que si no creas no sobrevives, de entender esto de que tenemos que ser rigurosos y tenemos que ser arriesgados, pero todo eso se hace en base a estar ahí. Entonces yo sí prefiero 1000 veces que haya muchísima gente haciendo cosas que quizás no todo va a ser de la mejor calidad que queramos ni de la mejor profundidad que queramos, pero va a estar gente que se está peleando por de verdad existir y que a este país en general le hace falta mucho eso. O sea, nosotros vemos que mucha gente que hace a veces hasta un mínimo esfuerzo logra cosas que en otro lado por el nivel de competencia no se podría. O sea, así de sencillo. Entonces, lo cual puede ser una posibilidad, una gran posibilidad, porque a veces campo a gente que es muy capaz y que en otros lugares quizá no se pueda desarrollar completamente y que aquí se podría desarrollar, pero también puede ser una limitante porque no sabes hasta dónde realmente estás dando esas posibilidades. Ahí es un arma de doble filo. Sí, claro, lo que yo te decía hace un momento, bueno, es una característica que dice cuando lo tienes todo y no tienes el hecho de la dificultad, corres ese peligro de no valorarte lo que tienes. Claro, ese es otro punto, que yo creo que no va ligado con la cantidad de cosas que existan, sino con el valor de las cosas que se les da. Eso sí, por ejemplo, de eso hay mucho para discutir en la misma educación pública. O sea, por ejemplo, el mismo hecho, nosotros nos topamos, hablando un poco desde la realidad mía, que es la universidad, o sea, nos topamos mucho con gente que claro, nunca, para ellos no existe esta realidad donde no había una universidad, donde una carrera de danza no era algo que uno podía enseñar, donde una clase de danza no era algo que sí caminabas, ni sé cuánto, cogías un bus, viajabas y ahora el mayor esfuerzo es viajar 2 horas. Y no podías hacer eso, cambiarse de ciudad, que otros chicos que hacen ese esfuerzo, no, antes tenías que cambiar mucho más que eso, poner o sea, en fin, todos sabemos lo que ha costado y cada vez, o sea, si vas más atrás, cada vez era más dificultoso. Y sí, ahorita también, o sea, por ejemplo, en la universidad los chicos se presentan con la dificultad de que van a irse graduando cada semestre a una sociedad que no está lista para recibirles. Y eso se tiene que entender. O sea, eso desde el primer día de clases, o sea, y es lo que todos los docentes tratamos de congeniar en decir, o sea, que entiendan bien que esto no es un lugar donde van a salir, van a obtener el mejor trabajo que quieren, un lugar donde les paguen, van a darles la coreografía para que ellos hagan, no sé, todo lo que uno sueña. No hay tal. De aquí pasará años de que todas estas generaciones tengan que construir un lugar donde la danza pueda existir. Y hablemos de la parte de producción, claro. O sea, se tiene que producir, tienes que ver cómo vas a sobrevivir en eso. O sea, lo que decía Jorge hace un momento con respecto a que la persistencia, no hay grupos que a lo mejor no persistieron y que ahora, bueno, gracias a la universidad, pero gracias a la universidad que hay financiamiento, ¿no?, que está pagando para sostener a la universidad, a profesores y a los alumnos. Pero los grupos independientes no han tenido esa posibilidad de sostenerse, porque no ha habido cómo.
Entonces, esa es una gran diferencia nada más. Sí, o sea, eso no está en discusión. La dificultad de la gestión independiente, incluso que hoy podríamos pensar que se ve un poco afectada precisamente por lo público, porque al existir la universidad, en ese sentido, los talleres, los cursos y las cosas se ven afectadas porque la universidad genera educación gratuita. O sea, eso está claro, pero eso no significa que no estén pasando cosas. O sea, eso no significa que no estén sucediendo, que a la ciudad no le esté pasando, porque nosotros ya vivimos la cuestión y cuando salgan, los chicos que van a salir, lo que decía Lorena en este momento, se van a encontrar con que tienen que hacer gestión independiente y se van a dar contra el planeta. Durísimo. Porque van a necesitar saber que van a saber ahora sí lo que significa ir al teatro y pagar entrada, ¿no es cierto? Porque ahora van a saber que tienen que cobrar para poder sobrevivir. Entonces, los que van al teatro tienen que pagar. Entonces, son cosas que tienen que ir viniendo de la mano. Pero yo empecé diciendo antes que quería ser optimista porque pienso que todo lo que está pasando tiene sentido. Está teniendo sentido incluso aquello que vivimos los más viejos antes y que tuvimos tantas dificultades para poder sobrevivir, incluso sostener el movimiento artístico, porque hacer esa crítica no implica criticarla de mal modo, sino reconocerla, porque el hecho de que haya sido, de que los movimientos no se hayan dado con más fuerza, sí, es por una falta de apoyo. Sin duda alguna, las políticas culturales siguen siendo eficientes hoy mismo, ¿ya? A pesar de la universidad y a pesar del IFAI, del Ministerio de Cultura y de todo, sigue siendo eficiente. Pero están pasando cosas en la ciudad, están sucediendo cosas que yo creo que sí nos compromete de algún modo a poder generar dentro de ese ambiente que es del suceso de la danza, entre la formación y la creación, mantener la vigencia, como lo que tú haces 5 años de monotemáticos y tuviste muy público. Sí, yo quiero completar eso porque quiero decirles que en Quito la gran discusión desde hace muchos tiempos es aquello de la gratuidad de los grupos que son las dos compañías grandes, que allí se mueve bastante las funciones del ballet de cámara que se llama Ballet Nacional y llena el teatro de la Casa de la Cultura para 2.000 espectadores y hace funciones dos veces a la semana o a veces 3 veces a la semana, porque tiene como 5 elencos. Y la compañía de danza, que bueno, ahora hace menos funciones, digamos, pero siempre también son gratis, ¿no? Entonces, yo entré ahora al campo de los grupos independientes. Te diste la vuelta. Y bueno, pero yo también tenía como la mitad del tiempo antes de ser directora de la compañía y estar en el Instituto de Danza. También yo trabajé de manera independiente desde el 69, desde los años 70, ¿no? Entonces, pero la gran discusión en Quito es esta competencia desleal de los grupos financiados con los grupos independientes, porque los grupos independientes no van a pagar su entrada, por más que se hace todas las estrategias del mundo, jueves 2 por 1, compre 5 y tenga una gratis, lo que quiera, o sea, 3 por 2. todas las estrategias del mundo, ¿no es cierto? Pero hay poco público para los grupos independientes y eso es una gran lucha y es difícil porque además de eso hay eventos que son financiados, por ejemplo el Quito tiene teatro, ellos, los grupos organizados como las asociaciones que manejan un poco con el municipio han decidido decir que no es entrada gratis, aunque usted no paga porque usted ya pagó sus impuestos. Sin embargo, no estás pagando la entrada. Entonces, sí es un tema actual que se complica porque no hay una equidad de oportunidades para los grupos independientes, ¿no? Ahora, volviendo acá a Guayaquil, yo creo que desde la mirada desde Quito, en los últimos años hay un gran movimiento de Guayaquil, lo que está pasando es importante, no solo desde la creación del Sarao, sino también después, o sea, los festivales que hace Lucho, que no es solo uno, creo que son como 3 festivales. La creación de la Universidad de las Artes con la carrera de danza ha sido un logro increíble y que parecía que nunca se iba a dar en este país.
que cuando estábamos postergados eternamente, que yo siempre decía, desde la creación del Instituto de Danza, que fue en el 74 creo, desde un Instituto de Danza de Bachillerato en Danza hasta nuestros tiempos no teníamos sino lo que fue en Cuenca, que se hizo Instituto Superior, pero como instituto, y más nada. Entonces, como país hay una miopía total que con la creación de la carrera en Guayaquil es un paso sustancial, no solo para la dinámica de Guayaquil, sino para el país, porque el país está en esa expectativa de que eso puede ser un campo en ebullición que permita irradiar y mover muchas cosas dentro del país. Para terminar, yo solo quiero decir que la realidad de hace 50 años de danza, cuando yo empecé, a nuestros días, es compleja, pero lo interesante que a mí me ha pasado y que puede pasar a otros, es que es un campo abierto. Nosotros, cada uno de nosotros nos convertimos en sujetos posibles de hacer que las cosas pasen. Ahora, Lorena está haciendo que las cosas pasen. Omar es un sujeto con todas las dificultades que hace que su festival pase, suceda. Igual, pero Lucho en el Sarao, Jorge también con sus proyectos, igual otros compañeros. Yo digo, lo que hay en Artea, lo que fue la fábrica que se cerró ese espacio, pero existe, está en la memoria de nosotros. Lo que hace la Casa de la Cultura, lo que estén haciendo en el Centro de Arte como ballet diferente, todo aquello que se hace, como yo digo, desde la poética artística y no desde el consumismo, ¿no es cierto? Todo aquello es importante. Y si cada uno de nosotros somos sujetos posibles de transformar, estamos transformando. Con todas las dificultades, claro. Es bien difícil. Bueno, quería contar a lo que dijo Jorge, Omar y también Marisa, que yo estoy muy optimista acerca del futuro de la danza contemporánea en Guayaquil y en el país en general. Porque sí he visto que en realidad la carrera de danza contemporánea de la Universidad de las Artes ha marcado un gran paso. Tengo personalmente una exalumna que se graduó conmigo y está ahorita estudiando la carrera, ya creo que va a su segundo año o tercero, exactamente no sé. Pero cada vez que la veo, que es de vez en cuando, veo que hay una evolución en ella. No solamente en el físico, sino su conversación es diferente, ya habla de otra manera, hay una evolución en ella como intelectualmente, como ser humano, como persona, como artista, ya habla cosas diferentes. Entonces, sí veo que está bien caminada la dirección, está bien encaminada el enfoque, porque ella ya habla de creación, ya habla de que vamos a irnos a ver la naturaleza, o sea, habla de otras cosas, ¿no? Habla de experimentación, habla de observación, entonces, y cosas que me llenan y me da gusto, porque ella no tenía, pues, o sea, que tenía, quería otras cosas, ¿no? Como todas las niñas, pero se ha logrado, pues, que ella, su paso a la universidad sea una evolución. Entonces, eso quiere decir que si ella está evolucionando, hay muchos más seres como ella evolucionando. Entonces, tendremos dentro de poco tiempo seres más evolucionados que lograrán un gran movimiento y la danza contemporánea, la danza actual, será más grande y tendrá más acogida en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces, yo pienso que es un gran paso la universidad porque está logrando cambiar pensamientos y evolucionando a seres humanos. Entonces, para mí es muy importante, es un paso muy importante. Quiero agregar que la ausencia de público para la danza contemporánea es universal, no es exclusiva de Quito, Guayaquil o Latinoamérica. De repente Cuba es un espacio diferente, un lugar, todos ustedes se vienen porque casi no cuesta. Entonces, pero en general pasa. De repente en Europa están, si no es una super compañía que se presenta en la Ópera de París, qué sé yo, con cosas de repertorio, la danza contemporánea adolece de los mismos problemas, aunque haya tenido otros procesos de evolución, y eso nos debe quedar claro, porque estamos haciendo un camino que nos toca
reforzar. Bueno, este panel estaba planificado para que durara 1 hora y ya hemos agotado la hora, de manera que estamos terminando. Ha sido una conversación muy rica, muy dinámica, me parece, por lo menos a mí, donde se han tratado diversos temas y también se nos han esclarecido algunos conceptos. Por ejemplo, creo que como conclusiones podríamos decir, se ha cuestionado el concepto de danza contemporánea. Aquí varios de los panelistas sugieren o están de acuerdo en que se la llame mejor danza actual, como también hay otros bailarines y otros teóricos a nivel mundial que lo están propugnando. También se ha hablado de la necesidad de la creación de públicos y se ha destacado como importante, como un hecho definitorio, la persistencia y la resistencia que debe tener la gente que hace danza. Se ha destacado también como un paso adelante la creación de la carrera de danza, que eso antes no existía. Entonces, la danza como una carrera es un paso adelante. Y se ha hablado también de continuar y de estar optimista, porque a pesar de que parece que no pasa mucho en danza, sí está pasando, como lo decía María Luisa, que mira desde Quito lo que pasa acá en Guayaquil. Estas son, como a breves rasgos, las cuestiones de las que se ha hablado en este panel. Y para cerrar, quisiera pasarme el micrófono a cada uno para que den una breve despedida o tal vez una pequeña reflexión. Comenzamos desde acá ahora. ¿Y cómo usted debe decir la pesante? Bueno, la verdad es que ha sido una hora y media tal vez muy amena y muy enriquecedora para todos. Y pues yo deseo pedir a todos los jóvenes presentes que sean una extensión de esta petición a que todos podemos ser creadores, todos, independientemente de que estudiemos o no estudiemos, todos podemos crear en cada momento de nuestras vidas, todos podemos, y toda la vida en sí es una danza, todo el movimiento es una danza, el viento es una danza, los árboles cuando se mueven es una danza, incluso en la pared donde no hay nada es una danza. Entonces todos podemos crear, todos podemos ser creadores. Y es importante pues que en este momento apoyemos la creación. Y si es cierto que tenemos que hacer una carrera, tenemos que nutrirnos de información, pero la creación está en todo momento, en todo lugar. Y pues la danza actual la podemos hacer todos, la podemos emprender todos, incluso en nuestras casas, lo cotidiano está en la danza. Entonces, yo invito a todos los presentes que difundan, que hablen más de danza en sus familias, en sus amigos, a todas las personas, para lograr que ellos se interesen más en la danza, que es la materia que nos compete ahora a nosotros. Entonces, si ustedes comentan, si ustedes comienzan a hablar, si ustedes comienzan a comentar, si ustedes refieren cosas, la gente se va poco a poco a interesar y que estén pendientes de todos los programas, que vayan, que asistan, que no dejen una función sin asistir. Es importante estar presentes y que los creadores se esfuerzan por sacar algo adelante. Entonces tenemos que darle las respuestas de estar presentes para poder apoyar su trabajo y que esto sea más grande cada vez. Gracias a todos por su presencia y pues gracias a todos por estar juntos en esto. Bueno, yo haría un llamado parecido a esto de sobre todo la observación y la asistencia al otro, porque eso, si bien nos quedan muchas situaciones inconclusas de problemas o de progresos, etcétera, algo
que yo quisiera contar es que a veces nosotros mismos llegamos a ser mal público para el otro. Nosotros mismos no asistimos lo suficiente ni vemos lo suficiente. Nos quedamos con la idea anterior de algo que vimos, algo que nos decepcionó o algo que nos encantó y ya, como seres humanos, normal, clasificamos y a eso seguimos. Pero creo que el hacernos llamado a nosotros y a todos quienes nos puedan, o sea, nos escuchan o después nos vean o nos lean o todas las posibilidades, creo que es eso, el observarnos, el apoyar la creación del otro también es sumamente importante, el sentirnos que podemos crear una comunidad. Yo creo que si algo está pasando en estos 2 años y medio de la carrera es que, como decía Jorge, por primera vez ya este semestre pudimos ver a gente que pagaba la entrada para ir a Fragmentos de Junio, o por ejemplo en Cuenca hubo recientemente un festival donde fuimos por primera vez con la delegación más grande, que entre profesores y estudiantes éramos 16 personas que pagaban todo el curso y supieron el valor de lo que era quedarse una semana en una residencia, hacer todo lo que requiere y el valor que cuesta hacer eso. Entonces siento que hay muchas cosas que pueden estar pasando, invitarlos, bueno, como ustedes en general nos hemos vinculado, pero invitar también a la comunidad a que estos espacios públicos o institucionales también pueden ser un punto no solo de apoyo económico, porque a veces eso también se puede volver limitado a nivel público, pero sí un apoyo de publicitario, un apoyo de ir, de ayudar a la difusión de obras, de ayudar a que nuestras obras sean contextualizadas, de ayudar a conversatorios. O sea, como mientras más podamos vincularnos con esta institución que ahora está en la ciudad, yo creo que más oportunidades podemos tener. Eso. Muchísimas gracias, igual a todos, un gusto estar en esta mesa, gracias por la invitación también a Gloria y a todos ustedes. Bueno, gracias Gloria por la invitación, por este espacio de reflexión, de diálogo aquí con Clarita, a los tiempos, encantado de estar con Clarita. Yo en realidad quiero dejarles el mensaje a los jóvenes que están por salir o que están cercanos a esto, que en realidad se pongan a crear. Básicamente creo yo que lo más importante en este momento es poner la escena, estar vigente, que bailen en todas partes, que bailen en las plazas, en espacios de la universidad, que bailen aquí, que se propongan hacer una intervención de la ciudad con la danza, porque es también una forma de generar un espacio de comunicación para que la gente sepa que existe la danza que está. Y que no presentemos trabajos en proceso, que presentemos trabajos terminados. Yo creo que eso es algo que fundamenta un poco lo que decía Omar al inicio, o sea, generar trabajos con rigor, terminados, hace mucha falta, porque también eso hace que la danza contemporánea tenga un nivel y que el público diga, la danza contemporánea es bueno, no solamente el ballet tiene a bailarinas 16, 32 o 3, hay gente que hace cosas maravillosas, virtuosas, perfectas, y de un virtuosismo que no siempre tiene que ser de lo espectacular, entre comillas, o de la acrobacia, sino de cosas que van a conmover a la gente, a impresionarla por otros recursos. Así que mi propuesta básicamente a partir de ahora, con ustedes que están escuchando, es pongámonos a crear. Sí, no, primero gracias Gloria Febres Cordero y al festival, que es 7ª edición de este festival de sonido y movimiento de la Escuela Politécnica, por eso estamos aquí y ella ha hecho que estas cosas pasen. Gracias compañeros bibliotecarios, compañeros amigos, ¿no? Yo quiero recuperar 2 cosas, que es un poco de mi propia experiencia. El trabajo de la danza, como es un trabajo del cuerpo, es bastante complejo, pero es un trabajo que guarda memoria. Hay una memoria del cuerpo. Entonces, así como anécdota, decirles que cuando yo estuve en la dirección del Instituto de Danza, primero casi 5 años, y después como 16 años en la dirección de la compañía de danza, dejé de bailar, no mucho, pero un poco. O sea, a ratos sí bailaba, sí tomaba una clase, pero después recupero desde la memoria de un cuerpo. Entonces, la gente joven debe construir con mucho trabajo
esas raíces sólidas que le van a permitir que ese árbol que crece y que va a ser frondoso tenga esa solidez. Con esa solidez que no es solamente la técnica, es también la técnica, pero es una solidez desde la voluntad. Y lo que Marx decía algún rato, que el ser humano no tiene solo los 5 sentidos, esos otros sentidos del ser humano, que es la voluntad, la perseverancia, el trabajo, el sobrepasar cosas, esos otros sentidos del ser humano nos van formando de otra manera. Y la otra cosa que yo digo es volver a recuperar esa mística que no es cristiana, que está en Walter Benjamin, este gran pensador, que es esa mística del trabajo artístico que va a dejar el aura en donde estemos. Esa mística no hay que perderla, yo creo eso, es decir, nosotros podemos ser muy trabajadores, muy técnicos, muy disciplinados en la academia, en la teoría, pero recuperar esa mística que yo digo, construir mi propia poética de vida. Y por eso vuelvo a Benjamin y a Bolívar Echeverría, son dos autores que me mueven mucho, porque hay que nosotros ser agentes de construcción de otro mundo posible. Otro mundo es posible. Con el arte, con la danza. Bueno, gracias Gloria, igual gracias a cada uno de ustedes, también a los compañeros, gracias también a los chicos, jóvenes. Yo quiero decirles igual como le dije al principio, este texto, esta frase de esa película que le dice bailar, todo el mundo puede bailar, o sea, puede ser bailarín, pero ser artista es arriesgar. Sí, pero también la palabra, ¿qué es ser artista? Puedo yo encontrarme, ¿cuál es la diferencia entre de repente una actividad artística que es solamente para poder competir, vender, no sé, o sea, es difícil, pero creo que todos estamos de acuerdo, ese es el lado de la humanidad. Para mí me conmueve cuando veo a alguien que es artista y también es un ser humano, un buen ser humano con el otro. A veces me he topado con gente que es muy, que son grandes artistas, ¿no? Por acá, pero le importa un dedo al otro, no sabe, no le interesa el otro, los animales, la naturaleza, la vida, y compite y va por encima de cualquiera. Creo que lo más importante, creo que el hecho de ser bailarín contemporáneo o actor, no sé si contemporáneo también, llamarlo así, ese es el lado de la parte humana. Y en la parte de ser artista es arriesgar, también arriesgar el corazón, el alma. Y sé que mucha gente, cuando hubo estos problemas que hubo ahora de manifestaciones, muchos chicos también fueron a reclamar, a insistir, otros ponían cosas en las redes sociales tratando de insistir un poco de tanta injusticia. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, no solamente en el Ecuador. Entonces, tiene que conmovernos todo eso, o sea, tiene que conmovernos cada detalle, cada parte de partículas de nuestra vida y de nuestro cuerpo, cómo se va construyendo, qué es lo que está sucediendo en el entorno. Yo creo que a partir de eso creo que, no sé si llamarlo artista, pero es ese arriesgarse a todo y por todo, o sea, no sé, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Disculpe que tome la palabra, pero me ha conmovido mucho las palabras de Omar. Y pues bueno, aprovecho para darle las gracias por esta invitación. Pero bueno, he notado, yo soy animalista también, aparte de ser maestra, coreógrafa y todo eso, soy animalista, soy cantista de animales. Entonces sí he visto pues últimamente Omar está involucrado con los rescates, con la ayuda, y Gloria también. Entonces me siento muy contenta de ver que mis compañeros artistas están respondiendo a ayudar a los más indefensos, ¿no? Entonces, bueno, y aparte de eso, pues invito también a ustedes, jóvenes artistas, a ayudar también a esos seres indefensos que no tienen
a quién mirar, ¿no? Entonces, si hago una invitación aparte de esto, entonces también que Jorge también tiene sus gatitos y todos tenemos, y Marcelo también tiene sus gatitos, entonces, y bueno, pues esto es una parte, no un paréntesis. Ser artista también somos sensibles y tenemos compasión hacia estos seres. Entonces, si ustedes pueden ayudar a alguno, bienvenidos a todos eso nos ayuda a ser más sensibles y a crear mejor, incluso pienso, ¿no? Porque nos da más humanidad, nos da más profundidad en nuestro ser. Entonces, si ustedes pueden hacer a alguien por ahí, alguno, ayudar, sería magnífico. Gracias y disculpen este paréntesis. Gracias, Irina. Gracias a Lorena también, a Jorge, a María Luisa y a Omar por esta conversación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Buenas tardes. En nombre de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Festival Internacional Sonido y Movimiento, el equipo de producción que está detrás del festival, les damos las gracias por habernos acompañado y les queremos entregar un reconocimiento de parte de la universidad. Gracias.